Hola a todos. Nosotros les vamos a hablar sobre activos e impuestos diferidos. Como pueden ver en la primera diapositiva, nuestro grupo está compuesto por nuestro compañero Jorge Márquez, nuestro compañero Mauricio Villalba, mi compañera Kelly Machado y mi persona Liliana Hernández. Nosotros vamos a hablarles como dijimos, de activos e impuestos diferidos, pero antes quisimos poner el concepto de activo corriente, pues ya todos lo conocemos, pero quisimos recordarlo para que podamos ver como una diferencia entre estos dos conceptos de activo corriente y de activos diferidos, ya que uno pues podría confundirlos o llegar a pensar que estos dos significan lo mismo. Entonces, como activo corriente y también llamado activo circulante, se dice que es el activo que tiene una empresa y que puede hacerse líquido o convertirse en dinero. Entonces, podemos decir que es todo aquel que está disponible para poder usarlo de forma inmediata o que está disponible en un corto plazo para cubrir cualquier necesidad, obligación que tenga la empresa en menos de un año. Y se conoce también como circulante, como dijimos, puesto que se trata de un dinero o de un activo disponible de forma casi inmediata para circularlo mediante pagos, compras, entre otras cosas. Como ejemplo, podemos decir pues el dinero que tenemos en el banco, las existencias y las inversiones financieras. Pasemos entonces al concepto de activos diferidos. Antes de hablar de activos diferidos, me gustaría explicar el término diferido. Y significa que se hace en un momento o en una fecha posterior. Un ejemplo puede ser la emisión de un partido de fútbol en una fecha posterior a su grabación. Es decir, un partido diferido hace referencia que no está ocurriendo en vivo, a que se emite en un tiempo diferente. Como activos diferidos, entonces, teniendo esa idea de diferidos, podemos decir que son bienes y servicios que se han adquirido en una empresa de manera anticipada y que no necesariamente se usan en inmediatez, aunque no necesariamente hayan sido utilizados. En otras palabras, son gastos que se pagan de manera anticipada, es decir, que todavía no han sido usados, pero que directamente al realizar esta transacción no podemos llevarla a la cuenta de gastos, porque estos gastos, al ser un monto elevado, y que se van a diferir y no han sido realmente gastados en el periodo, no se puede contabilizar, ¿verdad? Sino que se van a gastar más adelante. Entonces no podemos registrarlo como un gasto del periodo que estamos trabajando porque no corresponde. Entonces no van a corresponder los ingresos del periodo con los gastos. Uno de los objetivos que tiene los activos diferidos principalmente es evitar afectar la información financiera como los ingresos y los egresos empresariales del ente económico en cada periodo reportado. Contablemente, los activos se pueden interpretar como gastos, pero estos gastos no afectan la información financiera que tenga la empresa, sino que son utilizados. Como algunos ejemplos que podemos mencionar de activos diferidos comunes son los arrendamientos, los seguros, los fondos de inversión e incluso los insumos de papelería. Por ejemplo, podemos pensar que usted compra una cantidad de algún producto que va a utilizar en el año, papelería. Entonces, piense que la compra tiene un valor de 2 millones, pero que en el mes solo se va a gastar 200,000 pesos. Entonces podemos ver que no podemos destinar esos 2 millones en gasto cuando el ingreso solo fue de 1 millón. Entonces no va a haber una relación de ese gasto.
En estos casos solo se toma la porción que se va a gastar en ese mes y así la llevamos al gasto y los demás quedan como gastos diferidos. También en activos diferidos podemos guiarnos de algunos principios. Contamos con el principio de devengo y el principio de correlación de ingresos y de gastos. En el principio de devengo, básicamente nos dice que establece que los efectos de las transacciones son registrados cuando suceden. Este principio nos dice que si, por ejemplo, hacemos una venta, un ingreso o un gasto, debo contabilizarlo en el mismo momento que se hizo, no después, sino en el mismo momento que sucede. Por ejemplo, si hago una venta, aunque a mí me paguen la mitad a 30 días o me paguen la mitad a 2 meses, no importa el plazo que nos den para pagarnos, yo ese ingreso tengo que contabilizarlo el mismo momento que ocurre. Y el principio de correlación de ingresos y gastos básicamente nos dice que deberemos tomar esta cuenta al momento de realizar las cuentas anuales, tenemos que tomarla en cuenta y aquellos gastos realizados con los que pueda generar los ingresos del ejercicio en cuestión. Entonces, los gastos se anotarán en el momento en el cual el activo diferido otorgue las ventajas y los beneficios para los cuales fue adquirido. Principalmente, eso es lo que nos dice el principio de correlación de ingresos y gastos. También encontramos que los activos diferidos se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, se pueden clasificar gastos pagados por anticipados, gastos diferidos, costos por exploración, por amortizar, costos de explotación y desarrollo y amortización acumulada. Entonces, como una definición corta en gastos pagados por anticipado, un ejemplo de ellos puede ser seguros pagados por anticipado, intereses deducidos por anticipado. También podemos mencionar los arrendamientos, otros desembolsos, en fin, tenemos varios gastos pagados por anticipado, ¿verdad? Varios ejemplos. Y encargos diferidos nos dice que son los bienes o los derechos sobre los cuales se han realizado erogaciones en periodos anteriores y de los cuales se espera obtener un beneficio económico, pero en otros periodos. Entonces se considera como cargos diferidos los costos incurridos por la empresa durante sus etapas de organización, como construcción, instalación, montaje y puesta en marcha. También en costos por exploración por amortizar, generalmente esta cuenta es de uso exclusivo de entes económicos que desarrollan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Y en costos de explotación y desarrollo, en esta, pues se debe registrar el valor de los costos incurridos en la perforación de esos pozos de desarrollo y que son susceptibles de amortizar. Tales costos como la mano de obra, servicios de registro, cementaciones, despejes de terreno y también construcción de vías de acceso al pozo productor, entre algunos otros que por tiempo no mencionamos. Y la amortización acumulada, pues este concepto también lo manejamos y es un concepto contable que se utiliza para reflejar las pérdidas de valor o reducciones en cuantía de los activos o pasivos que tenga la empresa. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos, los puedo dejar con mi compañera Kelly Machado, que los va a ayudar a profundizar más en la información. Buenas noches. Mi nombre es Kelly Machado y como dijo mi compañera, le voy a hablar sobre los impuestos diferidos. ¿Qué es un impuesto diferido? Es aquel que surge por el reconocimiento de los tributos que la empresa debería cancelar o dejar de pagar en el futuro. Esto por hechos u operaciones que no se reconocen en los estados financieros
del último ejercicio, pero que sí se consideran en los periodos posteriores. Es decir, que los impuestos diferidos son aquellos tributos o efectos fiscales registrados por ingresos o gastos que no han sido incluidos en los últimos estados financieros. Sin embargo, estos flujos sí tendrán que declararse en el futuro. Activos y pasivos por impuestos diferidos. El activo y pasivo por impuesto diferido es un concepto contable que se debe medir por lo menos al cierre del ejercicio, en donde se refleja el efecto de las diferencias que se tienen entre las bases contables y fiscales, denominadas diferencias temporarias, y que determinan un mayor o menor gasto contable. Por impuesto diferido es una cantidad recuperable de impuestos en ejercicios futuros por diferencias temporarias deducibles, pérdidas tributarias acumuladas o créditos tributarios acumulados. Un pasivo por impuesto diferido son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, la compensación de créditos no utilizados procedentes del periodo anterior. Como podemos ver, un activo por impuesto diferido es cuando se desinfla la utilidad o el patrimonio de una empresa, disminuyendo el valor de los activos o aumentando el valor de los pasivos, que es lo que se llama el método del balance, a través de las estaciones NIF. Entonces, si eso es así, ¿qué es lo que genera el activo por impuesto diferido? Pues yo diría que los activos diferidos se generan básicamente en lo que llamamos las cuentas de provisiones, es decir, todas las terminadas en 99. Como podemos ver en la pantalla, la 1299, la 1399, 1499 y 1599. Cuando se genera una pérdida esperada, es decir, cuando se desinfla la utilidad o el patrimonio con gastos no deducibles todavía, ojo la palabra, no deducibles todavía, se genera activos por impuestos diferidos. Continúa el compañero Mauricio. Sí, claro, como nos comenta nuestra compañera, el impuesto diferido es aquel que debemos asumir, pagar o deducir en el futuro, no en este periodo contable, sino en el que viene. El impuesto diferido nace de la confrontación entre los importes en libros, tanto de un activo o pasivo, emitido obviamente bajo NIF en el estado de situación financiera, confrontado con su base fiscal. Al encontrar esas diferencias podemos visualizar dos tipos de diferencias. Una que es las diferencias temporarias, de las cuales les voy a hablar más adelante, o las diferencias permanentes. Las diferencias temporarias son aquellas diferencias que afectan en un futuro el impuesto a la renta. Por su parte, las diferencias permanentes son aquellas que se encuentran al enfrentar la información fiscal y la información contable, pero que no se tienen en cuenta al momento de declarar renta en periodos posteriores, sino que siempre se va a arrastrar. Un ejemplo de esto sería la compra de un bien. Supongamos, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la confección, pero con nuestro dinero, los socios decidimos comprar una choza, una cabaña para distracción de nosotros mismos, y al momento de hacer una revaluación de ese bien, no lo podemos tomar
como un impuesto diferido esa diferencia, porque precisamente no hace parte de nuestra actividad comercial, o sea, no nos genera algún tipo de renta. A diferencia de la diferencia permanente, la temporaria sí nos afecta al momento de realizar nuestra declaración de renta. Existen dos tipos de diferencias temporarias. La primera es la diferencia temporaria deducible. Son aquellas diferencias que por la aplicación de los impuestos futuros darán menores cantidades a pagar y mayores cantidades a devolver a medida de que los activos se recuperen y los pasivos se liquiden. La segunda diferencia es la diferencia imponibles. Aquí es todo lo contrario. Dan mayores cantidades a pagar y menores cantidades a devolver por la aplicación de los impuestos futuros. Quiero hablar un poco acerca de estas diferencias temporarias. Quiero ponerles como un ejemplo. Ya les he dicho que afectan el impuesto a renta futuro. Esa es una de sus características principales. Y lo primero es saber si hay una diferencia. Eso es básico al momento de calcular un impuesto diferido. Al hallar esa diferencia, lo segundo que debemos hacer es definir la tarifa aplicable. Según la NIF, dice que debemos usar las tasas impositivas proveídas por la legislación fiscal. En este caso, la tarifa gravable para el impuesto de renta del año 2022, año gravable 2022, sería el 35%, aunque hay ciertas empresas como la CESAL, que son las empresas sin ánimo de lucro, solo algunas no presentan, no declaran renta, solo si cumplen ciertas características. Si no cumple ciertas condiciones, la tasa gravable sería del 10%. Una vez definida la tarifa aplicable, que esa la encontramos en los estatutos tributarios, el siguiente paso sería reconocer la naturaleza del impuesto. Es decir, cuándo se nos convierte en un activo y cuándo se nos convierte en un pasivo. Y para esto me gusta mucho explicarlo con la lógica. Si este impuesto para mí representa un pasivo, quiere decir que yo tendré que pagar un monto más elevado en la siguiente declaración de renta. Si yo considero que este impuesto es un activo, significa que tengo un saldo al cual puedo deducirle en la siguiente declaración de renta. Un ejemplo del impuesto diferido pasivo sería una revalorización de un activo. Precisamente, bajo NIF, vamos a poner un ejemplo. Nuestra empresa compra un lote de ganado. Bajo NIF, yo debo hacer una revalorización de ese semoviente y obviamente llevarlo al valor real, al valor actual. Si yo lo compré en 5 millones de pesos, bajo ley tributaria debo irme precisamente al gasto. Esto quiere decir que la tributación, la ley tributaria no acepta las estimaciones, cosa diferente que nos pide la NIF. Aquí es donde encontramos ya un tipo de diferencia. Al momento de nosotros declarar en este periodo, debemos irnos al gasto, es decir, a los 5 millones de pesos que nos costaron las reses. Pero vamos a tener un pasivo para el siguiente periodo, la siguiente declaración de renta. Un ejemplo de
impuestos diferidos con naturaleza activo sería precisamente el deterioro de cartera. Bajo NIF podemos, al nosotros considerar que una cartera es incobrable, es decir, que llamamos al cliente y no se encuentra en su casa, visitamos la dirección que tenemos en sistema y no existe ningún local con dicho, que no existe dicho cliente al que le hicimos, le entregamos esa mercancía, podemos considerarla, aparte de que ya tenga más del año sin recibir ningún tipo de abonos, podemos considerar que esa cartera es incobrable. Por lo tanto, al momento de hacer ese deterioro de la cartera, NIF nos dice que podemos hacerlo a base del 100%, pero la tributaria, la legislación nos dice que solo podemos hacer ese deterioro de cartera hasta el 33%, puede ser menos, pero existe un tope máximo. En NIF no hay límites, en tributaria sí hay límites de un 33%. Esto no quiere decir que no podemos usar este impuesto diferido a nuestro favor como activo. Simplemente este año hacemos el deterioro de cartera por el 33% y así lo vamos arrastrando por 3 periodos más. A continuación, espero que haya quedado claro, a continuación nuestro compañero Jorge Armando va a estar explicándoles unos ejercicios prácticos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Ya mi compañero lo dijo, mi nombre es Jorge Márquez. Yo le voy a explicar un poco como un ejercicio práctico de qué es activo diferido y cómo se calcula un impuesto diferido. También les quería decir algo sobre las diferencias temporales y temporarias. Bueno, son dos formas de medir la influencia de los impuestos en la contabilidad. Las diferencias temporales solamente se analizan en los estados de resultados, pero las diferencias temporarias se analizan también en los estados de resultados, pero también también se hace el análisis en el estado de situación financiera y el análisis del valor fiscal y el valor financiero de los activos y los pasivos. Bueno, un ejemplo práctico de activo diferido. Ya los compañeros, todos, creo que les quedó claro que es un activo diferido, que es un bien o servicio que se adquiere al momento de iniciar la empresa. O sea, se adquiere como para funcionamiento de la empresa, pero que no se consume en su totalidad. De este ejemplo tengo el de este ejemplo que es de papelería. Ya supongamos que la empresa ha comprado papelería para 5 meses por un valor de 5 millones y cada mes se amortizará la quinta parte de dicho valor. Esto suma 1 millón de pesos. En este caso, el registro inicial de la compra sería un activo diferido, o sea, la 171020 por 5 millones y la cruzamos con una cuenta de un equivalente efectivo, en este caso sería banco, por 5 millones de pesos al crédito. Pasado el mes, amortizamos el valor de 1 millón de pesos y el registro contable en este caso sería con el gasto. Ya ahí sí vamos a llevar el gasto diferido, que se hace solamente en cada periodo. Digamos, pues en este ejemplo, digamos que la empresa lleva reportes mensuales o trimestrales. Entonces, mensualmente, si se consume 1 millón de pesos, debe reportar el gasto y hacer el asiento del gasto por 1 millón de pesos. Y cruzarlo con el activo diferido de la 171020 al crédito con 1 millón de pesos. En esta parte les voy a explicar los pasos para calcular los impuestos diferidos. Tenemos el primer paso, que es lo que decía el compañero anteriormente, calcular el importe en libros de los activos y los pasivos. Ya el compañero les explicó que el importe en libro en este caso es lo que nos dice la NIF en la sección 1715B, que nos habla del método revaluado, ¿verdad? Aquí nos dice que se puede revaluar el activo si
si su medición no es fiable. Con la 1715B se puede hacer una medición fiable del activo y el pasivo. El paso 2 sería calcular la base fiscal de los activos y los pasivos. La base fiscal es lo que nos dice la norma tributaria. Esa es una norma ya netamente local. Y la que nos dice cómo valorizar o cómo valorar el activo y el pasivo. El paso 3 sería calcular las diferencias temporarias. Los compañeros en sus definiciones anteriores nos dicen que una diferencia temporaria es cualquier diferencia que exista entre el importe en libro del activo o el pasivo y la base fiscal del activo o el pasivo. Eso es una diferencia temporaria. El paso 4 sería clasificar las diferencias temporarias en diferencias temporarias imponibles o diferencias temporarias deducibles. Para esto tenemos el siguiente ejemplo. La empresa tiene un terreno en fundación, digamos, que cuando lo adquirió le costó, pongamos un ejemplo, un valor bajito para no irnos a la exageración ni nada por el estilo, 500 le costó a la empresa ese terreno, ¿verdad? Con el método de reevaluación de los activos y los pasivos que nos da las NIF, la empresa empieza a implementarle y debe reevaluar el activo, porque la NIF le está diciendo que lo puede hacer y que lo va a hacer. Así el activo él no lo vaya a vender. Ya con el método de revaluación, él debe a futuro presentar esa declaración de renta y presentar ese valor revaluado, ese importe revaluado del activo con base en las NIF. Entonces, para aplicar los pasos que les dije anteriormente, tenemos el primer paso, que sería calcular el importe del libro del activo. El importe del libro ya dijimos que es lo que nos dice la norma NIF. En este caso, la revaluación, por ejemplo, digamos que el activo lo adquirimos en 500, pero que con el método de revaluación el activo nos quedó en 3.200. Esto es el valor y el importe en el libro del activo. El paso 2, calcular la base fiscal del activo. En este ejemplo estamos tomando que la base fiscal del activo son los 500 por lo que nos costó, que fue el gasto que se hizo, ¿verdad? Lo que le costó a la empresa el terreno, fue el gasto que se incurrió para ese terreno. Entonces tomemos como base los 500. Tercer paso es determinar o calcular las diferencias temporarias. Ya habíamos dicho que la diferencia temporaria es cualquier diferencia entre el importe en libro del activo o el pasivo y la base fiscal del activo y del pasivo. En este caso tenemos una diferencia de 2.700, ¿verdad? Ahí tendríamos el paso 4, determinar si la diferencia temporaria es imponible o es deducible. Entonces, en este caso, si al momento de yo adquirir el lote me costó 500, pero con la base, con el método de revaluación me queda en 3.200, tengo una diferencia de 2.700, esto me dice que a futuro yo debo pagar un impuesto de renta por esa revaluación porque el activo se incrementó. Entonces, eso me está generando un impuesto. Y como es una obligación, lo que me está generando ya sería un pasivo por impuesto diferido. Entonces podemos determinar que toda diferencia temporaria imponible nos genera un pasivo por impuesto diferido. En el caso del activo sea lo contrario, o sea, sería que toda diferencia temporaria deducible, porque me va a dar a futuro una deducción, algo que puedo recuperar, me va a generar un activo por impuesto diferido. Bueno, tenemos tenemos cuatro fórmulas para determinar o que nos ayudan si estamos frente a un activo o a una diferencia temporaria imponible o una diferencia temporaria disponible. La fórmula sería, si el importe en libros del activo es mayor que la base fiscal del activo, tenemos un DTI o una diferencia temporaria imponible. Y como habíamos quedado en lo anterior, que toda diferencia temporaria imponible nos genera un pasivo por impuesto diferido. En el caso contrario, si el importe en libro del activo es menor
que la base fiscal del activo. En este caso tendríamos una diferencia temporaria deducible, y toda diferencia temporaria deducible nos genera un activo por impuesto diferido. En el caso de los pasivos, lo mismo. Si tenemos el importe en libro del pasivo es mayor que la base fiscal del activo, esto nos va a generar también una deducción, ¿verdad? Entonces tenemos que nos da una diferencia temporaria deducible, y toda diferencia temporaria deducible genera un activo por impuesto diferido. Y el importe en el libro del pasivo es mayor que la base fiscal del activo, también nos va a generar una obligación financiera futuro, un impuesto a pagar en el futuro. Y esto nos determina que es una diferencia temporaria imponible, y que toda diferencia temporaria imponible nos genera un pasivo por impuesto diferido. En el caso el quinto paso sería la tarifa, determinar la tarifa a aplicar a las diferencias temporales imponibles o a diferencias temporales deducibles. Bueno, aquí en la diapositiva tenemos que el 34%, pero es el 35% en el 2022. Es la renta normal. Esta sería la tarifa aplicada a estas diferencias. Pero también tenemos unas tarifas especiales, por lo menos el 9% para los editoriales y los hoteles. Tenemos el 10% para las ganancias ocasionales. Tenemos el 20% para zonas francas, y tenemos la tabla para personas naturales. Bueno, la contabilización, en este caso sería la contabilización del impuesto por activo diferido. Tenemos que si es un activo, bueno, en el caso del activo vamos a debitar el activo, un activo por impuesto diferido. Lo vamos a acreditar vamos a acreditarlo contra la cuenta de gasto por valoración del impuesto diferido. Esto lo llevamos al crédito. Y tenemos en pasivo un pasivo por impuesto diferido. Este lo acreditamos. Recuerden que es una obligación, y lo cruzamos con el gasto por valoración del impuesto diferido. Vamos al crédito. Esto sería todo de nuestro tema. Espero les haya gustado y hayan entendido lo que quisimos explicarles. Muchas gracias.